Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo aquí en la iglesia, estudiando una vez más la palabra de Dios. Hoy creo es el octavo domingo que no estamos reunidos, hoy domingo 26 de abril y es el último domingo en este mes de abril. Normalmente estamos haciendo los planes para un convivio este sábado que viene. Normalmente es el primer convivio y este año pues por la situación no podemos estar reunidos, pero espero que se encuentren bien y espero que los que están en cuarentena, ahora son muchos los que están aquí, bienvenidos a Canadá y espero que pasen rápido estos días en su cuarentena. Los que están trabajando, pues échense ganas, no es tan fácil, muchos de ustedes ni siquiera pueden salir de compras y a veces uno se siente como muy encerrado y hasta se deprime uno, no es tan fácil. Los que están en México, los que están en Guatemala, muchos de ustedes por igual están en sus casas encerrados y no tienen muchas salidas, pero con la ayuda de Dios, con las fuerzas que Dios nos da, de todo podemos, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra de Dios con una oración, pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros y también pidiendo a Dios que Él lleve a cabo sus propósitos, porque Dios en realidad tiene sus propósitos en los momentos bonitos, pero también en los momentos difíciles. Así que vamos a hablar con Dios en oración esta mañana. Oremos. Padre eterno, venimos en este día, en esta mañana, en tu presencia. Señor, tú nos conoces por completo, cada pensamiento, cada preocupación, cada gozo, cada alegría, cada tristeza, nos conoces por completo. Dios, en el transcurso del mundo, miles y millones de seres humanos se han refugiado en ti. Dios, queremos igual refugiarnos en ti. Hoy cuando estudiamos tu palabra, ayúdanos a entender lo que quieres enseñarnos. Ayúdanos a comprender la realidad de cosas que no hemos visto. Dios, te pido por los que se sienten deprimidos o ya cansados de estar encerrados, Señor, dales nuevo aliento, te pido. Algunos, Dios, que están pasando por cosas muy difíciles, algunos que han tenido miembros de la familia accidentados en esta semana pasada, Señor, te pido por ellos, te pido por esos enfermos. Algunos que están luchando por su salud, te pido por ellos también. Señor, te pido por nuestro mundo, nuestros gobiernos, ayuda a ellos a hacer lo que es justo y correcto delante de ti en estos días. Señor, te pido igual por cada uno de nosotros. Danos corazones suaves y tiernos delante de ti. Prepara nuestros corazones hoy para recibir tu palabra. En el santo nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pues hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Lucas. Ya terminamos Lucas 1 y 2. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 3. En mi Biblia se encuentra en la página 1069. 1069, si tienes tu Biblia, ahí te animo a abrirla y buscar para leer juntos de Lucas capítulo 3. Tengo una pregunta antes de leer. Cuando Dios obra en nuestro mundo, dos preguntas, ¿verdad? Primera pregunta es así: ¿cómo es que Dios obra en nuestro mundo? Cuando hay un movimiento en nuestro mundo, ¿cómo es que Dios hace movimiento? Eso es primera pregunta. Y segunda pregunta es: ¿cómo es cuando Dios obra en nuestro mundo? ¿Qué resultados, qué efectos vemos mayormente cuando el Espíritu de Dios mueve en nuestro mundo? ¿Qué evidencias vemos? Quiero que consideremos hoy esas dos preguntas. Vamos a leer Lucas 3. Hablando ahora de Juan el Bautista. Juan el Bautista prepara el camino. Dice así, versículo 1. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea.
Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. Esos son nombres, tal vez te son desconocidos o tal vez conocidos. En realidad, esos nombres, para algunos de nosotros por lo menos, reconocemos esos nombres como personas poderosas en los tiempos de Jesús. Juan el Bautista, siendo pariente de Jesús, más o menos los dos de la misma edad, y en el tiempo cuando Jesús fue crucificado, estos nombres son personas conocidas, personas como famosas, pero de la mala fama. Si hablamos de Poncio Pilato, si hablamos de Herodes, el rey que gobernaba en Israel durante el tiempo de la crucifixión de Jesús, esos son hombres, sabiendo que Jesús era inocente, lo condenaron a muerte. Y quiero que veamos esto. En los tiempos de Jesús, espiritualmente fueron tiempos oscuros, pero Dios obra en cualquier tiempo y en cualquier momento puede haber un movimiento del Espíritu de Dios. Y dice en estos momentos, versículo 2 dice así: en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dios obró en este momento a través de su palabra. La palabra de Dios llegó a Juan en el desierto. Versículo 3. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El mensaje que Dios le dio a Juan, el mensaje que a él le tocó predicar fue el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué significa este mensaje? Pues el mensaje de Dios siempre habla de estos puntos, de perdón de pecados. Perdón de pecados es lo que Jesús va a conseguir por su muerte en la cruz. Y hay perdón de pecados en Jesús, sí. Pero ¿cuál es la condición del corazón que tú necesitas para recibir el perdón? Y la respuesta es el arrepentimiento. ¿Cómo es el arrepentimiento verdadero? De esto vamos a hablar en nuestro tiempo hoy, pero vamos a decir esto: es una condición de tu corazón cuando tú en realidad ves tu pecado y dices: ya no quiero seguir en mi pecado, yo quiero vivir para Dios. El pecado necesito perdón y desde hoy en adelante quiero vivir en los caminos de Dios. Esto es el arrepentimiento verdadero. Y Juan andaba predicando esto y él decía a las personas: si esto es lo que tú quieres, si esto demuestra la condición de tu corazón, ven a ser bautizado. El bautismo representa exteriormente lo que ha pasado en tu corazón, que tú tienes ahora un corazón tierno y suave delante de Dios. Pues es un mensaje que siempre Dios nos da en la Biblia. La necesidad de buscar a Él el perdón que encontramos en Jesús y dejar el pecado. En los tiempos bíblicos y también en nuestros tiempos no es un mensaje tan popular. Mucha gente no quiere escuchar nada del pecado. A veces uno es mucho más popular si tienes otro mensaje. Si tu mensaje es cómo ser rico, cómo ser popular, cómo tener muchos amigos, cómo tener una vida exitosa, cómo tener una empresa, un negocio exitoso, cómo ser más guapo, cómo ser más bello. A lo mejor al nivel humano vamos a decir que esos serían mensajes mucho más populares. Pero lo que le importa a Dios siempre es darnos lo que más necesitamos. Y Dios dice que siempre nuestro problema más grande es nuestro pecado. Y el mensaje de Jesús gira alrededor de este mensaje. Y no siempre es muy popular. Y mucha gente prefiere escuchar otras cosas. Pero Dios nos da
lo que necesitamos oír y saber y entender, lo más importante para nosotros. Versículo 4 sigue diciendo, así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Aquí es una profecía del libro de Isaías, fue escrito unos 400, 500 años antes de que viniera Juan el Bautista, y Lucas está diciendo aquí que esta profecía está hablando acerca de la persona de Juan el Bautista, que él, su tarea de él era de venir y preparar el camino de Jesús. Y esto fue anunciado años antes de que naciera Juan el Bautista. Y simplemente hoy quiero que veamos esto. La Biblia es de Dios. La Biblia es confiable. Lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en la Biblia, Dios siempre cumple. Y simplemente quiero que veamos esto porque los que seguimos a Dios y los que instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios, necesitamos ver que la Biblia es confiable, que no es del hombre, como muchos critican la Biblia, dicen que no es confiable, que contiene muchos errores, que fue escrito por hombres, o un hombre que tomó la decisión de escribir la Biblia. No es así. La Biblia es de Dios y lo que dice es confiable. Bueno, ¿cómo respondió la gente al mensaje que Dios le había dado a Juan? Versículo 7 dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Mucha gente, y como vamos a ver, algunos con intenciones buenas y sinceras, y otras personas se acercaron a él para ser bautizados, pero realmente no con corazones sinceros. Como que había dos clases de gentes que respondieron a la palabra de Juan el Bautista. Y él comienza regañando con palabras fuertes a ciertas personas que querían ser bautizados por él, pero su corazón realmente no tenía el arrepentimiento verdadero. Así dice él en versículo 7. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. Y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan es un profeta fiel que dice la verdad aunque no sean palabras cómodas, y él podía ver que algunas de las personas que querían ser bautizados querían realmente seguir en el pecado al mismo tiempo, y ellos querían exteriormente recibir el bautismo, pero su corazón todavía estaba lejos de Dios. Y su pensamiento de ellos fue así. Ellos decían, tenemos a Abraham por padre. Ellos decían, somos judíos. Dios escogió a Abraham, le dio a él su religión. Nosotros pertenecemos al pueblo de Abraham, somos de Israel y somos judíos. Y como Dios bendijo a Abraham, Dios bendecirá a nosotros. Y ellos estaban contentos por decir, somos de la religión de Abraham, somos hijos de Abraham. Pero en realidad Juan está diciendo, mira tu corazón está lejos de Dios. Hoy vienes a mí para ser bautizado, pero realmente no quieres seguir a Dios en verdad. Camada de víboras, ¿dónde están los frutos en tu vida que demuestran un arrepentimiento? Y habla del juicio y el castigo de Dios. Y él dice, Dios mira tu corazón y Dios comprende cómo eres y quién eres, y en realidad andas mal. Y necesitas arrepentirte de corazón. Tiene que haber cambios en tu vida. Dios tiene su hacha ya lista y va a cortar todo árbol
y va a arrojar al fuego el árbol que no tiene buen fruto. Mira en tu vida qué tipo de frutos hay en tu vida. Y son palabras bastante difíciles para nosotros. Pocos de nosotros queremos escuchar esto, pero yo diría que en nuestro tiempo hay mucha gente que es prácticamente lo mismo. Es fácil decir, pues yo ya tengo mi religión, yo estoy bien con Dios. Yo voy a la iglesia de Wilfredo los domingos, así que yo estoy bien. O yo soy católico, yo soy evangélico, o yo ya me bautizaron de niño, o ya me bautizaron ya de grande, así que yo estoy bien. Y Él nos dice, tenemos que analizar nuestras vidas realmente delante de Dios, ¿cómo voy yo en mi vida? Y algunos de ellos realmente no eran sinceros, eran hipócritas, pero también había otros que realmente querían seguir a Dios de corazón. Versículo 10 dice así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. ¿Qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Algunos decían, yo en verdad quiero seguir a Dios. Y comienza diciendo la gente, es decir, gente normal. Madres y padres de familia. Personas que escucharon el mensaje de Dios y algo cambió en su corazón y decían, esto es la verdad. Y yo en realidad quiero seguir a Dios. ¿Qué debo hacer? Y Juan dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Es decir, hablando de amar al prójimo, como dice Dios, si amas a Dios, también debes amar a tu prójimo. Versículo 12 dice, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. Pues recaudadores de impuestos, esas personas eran como tipo extorsionistas, trabajaban por el gobierno de Roma en la nación de Israel, cobrando los impuestos de Roma a los israelitas, así que no muy populares en Israel. Y ellos muchas de las veces cobraban de más y decían, debes 100 pesos al gobierno de Roma, pero en realidad cobraban como 200 pesos. Y decían, si no me pagas, voy a llamar a las autoridades de Roma para que te arresten. Así que eran muy odiados por la gente. Eran, sobre todo, vamos a decir, gente muy lejos de Dios. Pero algunos de ellos, escuchando el mensaje, querían seguir a Dios. Y decían, ¿qué debemos hacer nosotros? Y Él les dice, no cobren más de lo debido. Versículo 14. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. Y normalmente los soldados conocidos por ser crueles. Pero también la palabra de Dios llega a ellos y ellos también quieren responder a la palabra de Dios. Y los soldados le preguntan, ¿qué debemos hacer nosotros? Y Él les dice, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Es decir, cada una de esas personas, siendo personas normales, siendo recaudadores de impuestos, siendo soldados, en la palabra de Dios les llegó y respondieron con corazones sinceros y dicen la pregunta, ¿qué debemos hacer? Esto es muy hermoso ver. Versículo 15, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Versículo 16, yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que era tan popular Juan el Bautista en ese momento que muchos decían, ¿será que Él es el Cristo? ¿Será que Él es el Mesías que estamos esperando? Y la tentación para muchos, siendo en algún momento popular, es decir, sí, yo soy un don alguien. Y sí, deben seguirme a mí, deben creerme a mí. Pero Juan no es así. Juan es humilde. Y él dice, yo no soy nada, yo no soy nadie. Jesús
es el que va a venir. Y simplemente estoy aquí para prepararle el camino de Él. Y yo ni siquiera merezco desatarle sus sandalias. Yo no soy nada. Juan el Bautista es humilde. Versículo 17. Jesús tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Es decir, Jesús vendrá y pasará lo mismo. Algunos van a responder a la palabra de Jesús, van a creer en Él, y ellos son como el trigo que van a ser recogidos en el granero de Dios, pero la paja la quemará con fuego que nunca se apagará. Como el mensaje de Juan el Bautista, algunos respondieron bien y otros lo rechazaron o eran hipócritas. Igual el mensaje de Jesús. Algunos van a creer en Jesús y otros van a rechazar a Jesús. Algunos van a llegar al cielo y otros serán quemados con fuego que nunca se apagará. La realidad del juicio de Dios. Versículo 18. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le enunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. ¿Qué es lo que pasó aquí? Juan el Bautista siempre decía la verdad a todas las personas, a la gente común, a los soldados, a recaudadores de impuestos, pero también Dios le había puesto en el camino del rey de Israel, de Herodes. Y ese rey, según era judío, según creía en Dios, según seguía a Dios, pero él había tomado por esposa la esposa de su hermano. Estaba viviendo en adulterio. Y Juan el Bautista siempre dice la verdad a las personas, aún a los reyes, sabiendo que esto a lo mejor esto iba a venir con un precio muy alto. Y fue cierto. Le dijo la verdad a Herodes y a su mujer que tenía. Y Herodes respondió con el arresto de Juan. El rey no quería escuchar la verdad. Cerró su corazón a la palabra de Dios. Arrestó a Juan el Bautista. Y en otra parte de la Biblia tú puedes leer que por fin el rey no quiso escuchar la verdad y le quitó la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista pagó con su vida el precio de anunciar la palabra de Dios durante toda su vida. Entonces, hasta allí vamos a leer hoy. Quiero volver a las dos preguntas del comienzo. ¿Cómo es que Dios obra en nuestro mundo? 1. Y 2. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un movimiento de Dios en nuestro mundo? Y la primera pregunta, ¿cómo es que obra Dios en el mundo? Dios obra en nuestro mundo siempre con su palabra. Esta historia comienza en tiempos oscuros. Espiritualmente llegó la palabra de Dios a Juan. Y siempre en nuestro mundo es lo mismo. Cuando Dios obra en nuestro mundo, es un movimiento que comienza con alguien que predica, que comparte, que enseña la palabra de Dios en nuestro mundo. Los discípulos, después de los tiempos de Jesús, fueron predicando alrededor del mundo, del mundo de ellos, la palabra de Dios, y así comenzó Dios a hacer su obra. Y es lo mismo en nuestro tiempo. Una obra de Dios en nuestro mundo siempre es cuando alguien predica, cuando alguien enseña la palabra de Dios. Romanos 10, 14 y 17 lo dice así. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Si tú quieres ver la obra de Dios en tu vida, si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, comienza siempre un movimiento de Dios cuando uno escucha la palabra de Dios. Y si tú quieres ver algo del poder de Dios en tu vida, necesitas acercarte a la palabra de Dios. La oración sí es muy buena, es cierto, pero necesitas igual escuchar lo que Dios dice en su palabra. Y ahora tenemos el gran privilegio de tener Biblias. Y especialmente en estos días cuando muchos están encerrados y tenemos tiempo para hacer muchas cosas, debemos apartar tiempo para la palabra de Dios. Y te animo hoy. Sí podemos ver películas, podemos leer otros libros, pero debemos buscar la palabra de Dios. Algunos de nosotros nos sentimos un poquito desanimados y sentimos la necesidad por alimentación espiritual. Acércate a la palabra de Dios. Abre tiempo en tu Biblia para la palabra de Dios, de leer cada día algo de la Biblia y buscar, aunque sea en internet, mensajes de personas que predican la palabra de Dios. Dios siempre obra en nuestro mundo a través de su palabra, hasta incluso el tiempo de hoy. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo obra Dios en el mundo? Dios obró en los tiempos de Juan el Bautista con su palabra y también en nuestro tiempo. Segunda pregunta fue esto: ¿qué pasa cuando hay un movimiento del Espíritu de Dios? ¿Cómo vemos los efectos de un movimiento del Espíritu de Dios en nuestro mundo? Y en esta historia vemos efectos muy hermosos. Vemos sobre todo un arrepentimiento verdadero cuando personas toman en serio la palabra de Dios y se arrepienten de corazón delante de Él. Vimos esto en las personas comunes, padres y madres de familia. Vimos esto en recaudadores de impuestos. Vimos esto en los soldados. Y algunos de ustedes que están escuchando esto ya lo han hecho. En algún momento la palabra de Dios te llegó a ti y tú dijiste, esto es la verdad y yo necesito arrepentirme. Y tú fuiste a Dios para decirle, Dios, ¿qué debo hacer ahora? Yo me arrepiento de corazón, ahora desde hoy adelante quiero seguirte. Esto es algo hermoso que yo he visto en mi vida y en la vida de muchos de ustedes también en esta historia. Pero lo que me interesó mucho cuando estaba preparando este mensaje fue de ver la persona de Juan el Bautista, el efecto de la palabra de Dios en él. Él fue un hombre en este momento más o menos de unos 30 años. Cuando muchos piensan en casarse, de tener familia, un negocio y enfocarse en su propia vida, Juan el Bautista, Dios obró en él y le dio deseos de anunciar su palabra. Juan el Bautista fue un hombre humilde. Él no decía soy un don alguien. Él decía soy un don nadie. Jesús es todo. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo cuando uno en realidad sigue a Dios. No es orgulloso. Es humilde. Vemos en Juan el Bautista que él era fiel donde Dios le había puesto y la tarea que él le había dado. Él animaba a muchas personas a seguir a Cristo, pero a otros los reprendió. Y no fue fácil. Los hipócritas, hasta el rey Herodes lo reprendió y pagó con su vida. Y pasa lo mismo en nuestro tiempo. Cuando el Espíritu de Dios obra, vemos a personas que ya no viven para sí mismos. Ya no les interesa vivir para los deseos del cuerpo, para las riquezas pasajeras del mundo. Tenemos otra mentalidad y decimos, Dios, yo quiero vivir para ti. Y yo no quiero temer al hombre. Yo quiero temerte a ti. Y esto es evidencia de un movimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo. Entonces, quiero terminar nuestro estudio hoy con unas preguntas. Son 6 preguntas. Número 1.
¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? En realidad, ¿quieres ver el poder de Dios en tu vida? Y como ya dije, la manera de hacerlo es de escuchar la palabra de Dios y abrir tiempo en tu vida para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Segunda pregunta, ¿tú te has arrepentido? La palabra de Dios vino a Juan el Bautista diciendo que uno debe arrepentirse para el perdón de pecados. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú con Dios has hablado con Dios para decirle, yo necesito que tú me perdones? Uno de nuestros problemas como seres humanos es que fácilmente analizamos y vemos los pecados de otras gentes y decimos, fulano necesita arrepentirse. Mi vecino tiene problemas muy grandes y debe arrepentirse. Pero ¿qué de ti? Tú te has arrepentido de corazón para decirle a Jesús, necesito que me perdones. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo. Y puedes recibir el perdón que Dios ofrece, definitivamente. Pregunta 3. ¿Eres como los hipócritas de esta historia? Hay muchos que están contentos con decir, yo ya tengo mi religión, yo ya fui bautizado. Pero la pregunta es, ¿qué frutos de arrepentimiento se ve en mi vida? Dios está analizando nuestras vidas. Y Él no quería que simplemente la gente de los tiempos de Juan el Bautista se bautizaran y ya se acabó todo. Él quería corazones cambiados. Y te pregunto, ¿qué de tu vida? Dios analiza tu vida. Y si realmente eres uno de los hipócritas y has estado contento con una religión externa y no de corazón, pues habla con Dios. Dios puede cambiar hipócritas. Y es algo muy hermoso ver cuando Dios cambia a uno. Número 4, pregunta 4. ¿Eres como el rey Herodes? ¿Estás en un pecado y estás cerrando tu corazón a la palabra de Dios? Puede ser el mismo pecado del adulterio. Puede ser otro pecado diferente. Si eso te describe a ti, si tú te estás alejando de la palabra de Dios, porque no quieres dejar un pecado, yo te ruego hoy, no quieres terminar como el rey Herodes, lejos de Dios. Habla con Dios y dile, Dios, ayúdame a hacer lo que necesito hacer para seguirte a ti. Y Dios te ayudará, definitivamente te ayudará. Pregunta número 5. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿En realidad tú quieres seguir a Dios con toda tu vida? Y porque conozco a muchos de ustedes que están escuchando, yo veo que sí, muchos de ustedes, tu deseo sincero es de amar a Dios y estás diciendo a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? Y esto es una muy buena pregunta. Todos debemos cada día decirle esto a Dios, Dios, yo te amo y te quiero servir. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué más frutos quieres ver en mi vida? ¿Necesito perdonar a alguien? ¿Necesito pedir perdón de alguien? ¿En algo ando mal? ¿Necesito amar mejor a un prójimo? ¿Necesito ser más generoso? ¿Necesito ayudar a alguien de alguna manera, de alguna forma? Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo en mi vida? Y cada día debes hacer esto y todos debemos hacer esto. Y sé que Dios también nos guiará a nosotros en nuestras vidas. Y última pregunta. ¿Te ha dado a ti Dios deseos de testificar? Dios le dio a Juan el Bautista una tarea muy especial, lógico.
de preparar el camino del Señor. No todos tenemos esa tarea. Bueno, ninguno de nosotros tenemos esa tarea. Pero también Dios nos pone en nuestro mundo con la idea de que sí compartimos su mensaje de Jesús en nuestro mundo y en específico donde nos ha puesto. Y también como conozco muchos de ustedes que están escuchando hoy, yo veo que muchos de ustedes tienen estos deseos de compartir el mensaje de Jesús en nuestro mundo. Y hoy te quiero animar en esto. No tienes por qué temer al hombre. El Espíritu de Dios que animó a Juan el Bautista y le dio valentía hasta para hablar con el rey Herodes y decirle la verdad. No temas al hombre. Abre tu boca. Habla de lo que Cristo ha hecho por ti y lo que puede hacer por tu vecino, por tu compañero de casa, tu compañero de trabajo. Dios te puede usar grandemente en nuestro mundo y en nuestra generación. Dios nos ha puesto en nuestra generación igual para compartir la palabra de Dios, comenzando con nosotros mismos, comenzando con nuestros hijos, comenzando con familiares. Y después seguimos con amigos, con compañeros, con las personas que Dios ponga en nuestro camino, hasta incluso si Dios nos pone en camino de personas de alto rango, como de reyes, de gobernadores. No sabemos cómo Dios nos puede usar en nuestra generación, pero el mensaje de la palabra de Dios es lo mismo. El que sigue en el pecado será castigado y recibirá el castigo de Dios. Pero el que busca a Jesús y se arrepiente de corazón será perdonado y recibirá el cielo, la vida eterna, y veremos a nuestro Dios. La palabra de Dios vino a Juan el Bautista en su tiempo. La palabra de Dios viene a nosotros también en nuestro tiempo. Que Dios haga en nosotros un movimiento fuerte y poderoso, con arrepentimiento verdadero. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, tú vienes a nosotros en nuestra generación, una generación igual, donde hay mucha oscuridad espiritual. Dios, haz tu obra en nosotros, en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Obra en nosotros la fe verdadera, corazones suaves, tiernos delante de ti. Danos arrepentimiento verdadero. Usa a nosotros en nuestra generación. Que haya, oh Dios, en nosotros frutos verdaderos de amor, de paciencia, de amabilidad, de humildad, de dominio propio. Y también, oh Dios, ayúdanos no temer al hombre, sino de temerte a ti. Gracias, Jesús, por enseñarnos hoy. En tu santo nombre decimos esto.